y también reforzando y aprovechando para también difundir este proyecto sobre IOMA, que como lo planteamos desde un primer momento, es también una herramienta del reclamo de los trabajadores de la provincia afiliados a IOMA, que vienen reclamando contra el vaciamiento, para poder disponer, digamos, de los recursos que colocan todos los meses y que tendrían que estar sirviendo para cuidar nuestra salud. Bueno, creo que la mayoría o muchos por ahí lo conocen porque ha estado circulando, y algunos compañeros tienen copias para el que no lo conozca todavía. Y es un proyecto sencillo porque lo que plantea es algo, mencionaba sobre otra experiencia histórica, ahora el compañero Coggi lo comentará, lo desarrollará, es la idea de un directorio electo por los trabajadores, no que sea el propio Poder Ejecutivo el que enajena esta obra social, más allá de que otras obras sociales, burocracia sindical y sus negocios mediante, también tengan una estructura de negocio que tenga por ahí muy lejos de los intereses de cuidar la salud de sus afiliados como prioridad. Pero bueno, en el caso de IOMA ni siquiera es el problema de las direcciones sindicales, a quienes de alguna manera, y este propio sindicato en el que hoy nos invita es una prueba de que se pueden recuperar las organizaciones sindicales, de que una dirección ajena a los intereses de los trabajadores la podemos modificar organizándonos y dando esa pelea. Directamente es el Poder Ejecutivo el que nombra un delegado para una obra social que tiene sus afiliados. Entonces, hay un primer problema, planteamos el directorio electo. Lo otro que planteamos con claridad, y bueno, aprovechando que todos acaban de ver el video y que ahí habían exposiciones, bueno, de otros compañeros, pero también mía, no quiero repetirme con lo que acabo de decir en el video, pero está este problema del desvío de fondos por la vía de declarar que hay un excedente y que el Ejecutivo puede apropiarse de un excedente de IOMA. Entonces esto de alguna manera legaliza una caja en la que ya vienen metiendo la mano. No solo el gobierno de Vidal y el gobierno de Scioli, sino de antes también. Entonces ahí planteamos dos cosas. Primero, que los fondos de IOMA sean intangibles, que sean usados sí o sí para la obra social. Que no puedan ser usados para otro fondo, de verdad. Que haya excedente de una obra social cuya atención está en caída libre, bueno, es una contradicción total. No puede haber excedente. Se tendría que estar usando hasta el máximo de los recursos. Y sin embargo, se instala en un momento donde está creciendo mucho el endeudamiento de la provincia. Ahora vamos al debate del presupuesto. Ustedes saben que ya la deuda provincial que existe, que la mayoría es en dólares, pegó un salto en su monto por la propia devaluación. O sea, sin todavía la emisión de nueva deuda, que ahora Vidal también va a pedir con este presupuesto, casi duplicamos el stock de deuda. No es todo en dólares, pero también la última parte que se emitió en pesos es indexada a la inflación. O sea que la propia situación económica y los compromisos y la forma que le han dado a esta emisión de deuda ha hecho que llegamos ahora al monto de 440.000 millones de pesos de stock de deuda aproximada después de la última inflación, y según algunos datos periodísticos, porque recién el lunes se va a hacer la presentación formal del presupuesto, se dice que Vidal podría estar pidiendo hasta 110.000 millones más de emisión de deuda. Bueno, vamos a ver el lunes los negros sobre blanco, que es lo que pide, pero evidentemente esto está comprometiendo toda la estructura del Estado provincial. Entonces cualquier caja que aparece con ingresos mensuales, como lo es IOMA, como lo es IPS, son, digamos, claro, ¿vieron como los dibujitos animados, los signos de peso en los ojos? Uno se imagina a los funcionarios viendo de dónde van a llegar a pagos de la deuda, que este año, por este mecanismo de la devaluación, por ejemplo, tenían presupuestados 36.000 millones de pesos en vencimientos y terminaron desembolsando 71, y eso evidentemente lo sacan de otras áreas, de las escuelas, de los hospitales, etc. Esta idea, digamos, de que los fondos de IOMA puedan ser desviados por una resolución administrativa interna, cualquier otra finalidad, cuando es una obra social que tiene que ser autónoma, es un problema que nos parece importante colocar de manifiesto, colocar en los reclamos de cada sector de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, cuando están yendo a pelear por su salud, por sus derechos laborales, tengan en cuenta este paso que se ha dado, que lo ha dado el gobierno y lo ha dado, como lo decíamos en el video, con el acuerdo de una parte importante de la oposición. También planteamos que se haga un cálculo
que este directorio electo de los trabajadores, junto a los sindicatos, puedan establecer un monto del vaciamiento que tiene IOMA. Que evidentemente ha habido negocios, evidentemente ha habido acuerdos, y esto no es el único caso que vamos a conocer de proveedores del Estado provincial, donde se termina haciendo este juego de no te pago, pero ya que estás, dibujalo un poco más y después vamos viendo cuánto te pago, digamos, cómo se va abultando una deuda de algo que tiene algo de inflado y al mismo tiempo de incumplimiento sistemático de los pagos. Y uno ve que este mecanismo está. Entonces, como lo otro que impacta en IOMA no es solo el vaciamiento del Estado, sino toda la desregulación de las obras sociales, que se han transformado en derivadoras de atención a todo el sistema de salud privado, y los negocios que se dan bilaterales caso por caso. Pero cuando hablamos de todas estas denuncias en la justicia, ¿cuáles son los mecanismos de desvío de fondos? Bueno, en gran parte tienen que ver con los acuerdos con los privados, en los cuales se va, como con Odebrecht, como con el cartel de la obra pública, se van estableciendo los negocios entre los funcionarios públicos y las empresas privadas también en esta vía. O sea, cuando estamos hablando de estos millones que se van de atención de los trabajadores del Estado bonaerense en este caso, como con las obras sociales de los gremios privados, lo que hay es que casi ninguna obra social usa esa plata para establecer ella misma la atención de los afiliados, sino que se meten todos estos negocios y negociados con la salud privada, que son una enorme manera de encarecer la propia atención sanitaria, aparte de hacer estos negocios y esta corruptelia. Entonces, si bien nosotros en la ley no dimos el paso de establecer, aunque estaría absolutamente dentro de las posibilidades, por ejemplo, el problema de si tiene que tener organismos de atención propia IOMA, o laboratorios, o demás, como planteó el compañero, está absolutamente dentro de sus posibilidades, con un presupuesto fabuloso, con 2 millones de afiliados que todos los meses tienen los descuentos. Seguramente que hay una forma, que aparte en un universo relativamente concentrado, porque todo en la provincia de Buenos Aires y en cada localidad tenemos un montón de afiliados, o sea que realmente esta vía donde, aparte de mí como afiliado de IOMA y mi familia de paso, me imagino que ustedes también, ¿no? En una clínica tienen la guardia pero no la especialidad pero no la guardia, esto, digamos, es toda una especie de rompecabezas a ver cómo hacer atender a alguien el problema que tiene, y con los problemas de guardia pediátrica, esto y lo otro, de 1000 especialidades, que hay distritos enteros donde no existen. Entonces, realmente no hay una... Aparte de que es una forma de negociado, termina transformándose en una pesadilla, y ni hablar, charlábamos hace un rato, cuando hay casos graves. Cuando hay casos, por ejemplo, de enfermedades terminales, de cánceres, de remedios oncológicos que hoy están carísimos, y que se llegan a peleas judiciales muy graves, porque sabemos que IOMA no cubre nada, y que todo no solo es muy gravoso en términos de trámites, sino incluso de peleas judiciales. Bueno, y comentábamos el caso de Gabriela Ciufarella en Lomas, pero hay cualquier cantidad en estas actividades que estuvimos haciendo, empiezan a llegar más familiares de casos graves, de chicos discapacitados, de casos de cáncer y demás, que las autoridades están haciendo un esfuerzo por no cumplir. Sumado a eso, también el problema del no pago, que a veces uno piensa, bueno, una clínica o determinada empresa tendrá relativamente fondos y un margen para manejarse en estas situaciones, pero también hay un montón de trabajadores individuales, caso de médicos, acompañantes terapéuticos y demás, que han llegado a situaciones límites. Nosotros estuvimos acompañando a las acompañantes terapéuticas de IOMA encadenadas a la gobernación, porque en algunos casos de 9, 10 meses que no les pagaban, y son trabajadoras monotributistas, que si no tienen al día el monotributo no pueden cobrar, y que en general tienen 1 o 2 pacientes. Entonces la situación se va transformando, se imaginan, en desesperante. Nosotros logramos que la legislatura vote el problema de digamos, una declaración por el pago rápido, llegamos a reunirnos con las autoridades de IOMA, pero en este caso también el desvío de fondos, porque no tiene ninguna razón para no estar al día, es una forma de negreo y de explotación muy grave sobre las trabajadoras, la mayoría, aunque no todas, son mujeres. Así que esto es lo central sobre lo de IOMA. Nos parece que el reclamo contra el vaciamiento, del control de los trabajadores, de lo que efectivamente entra, dónde va, a terminar con los negociados, terminar con el vaciamiento, es un reclamo central, y que en esta situación, donde, como decíamos, el presupuesto va a tratar de darle una vuelta más al ajuste, y uno no se imagina de dónde van a sacar la plata, pero han comprometido
que el Tesoro de la Provincia de Buenos Aires va a cubrir los subsidios a las empresas privatizadas del conurbano, y eso es un montón, esos podrían ser alrededor de 37.000 millones de pesos, que sería todo el presupuesto en la salud provincial, salvo los salarios, pero todo lo que es el presupuesto de los hospitales enteros se lo vamos a dar a DESUR, EDENOR, a AISA, y entonces, bueno, ¿de dónde se recorta eso? Ahora está negociando Vidal con Macri, están haciendo una pelea más, bueno, veremos, no sé qué nivel de seriedad tendrá esa pelea, pero por una parte menor, digamos, por la mitad de ese monto, si se podrá reintegrar o no. Pero de todas maneras, sacarle 20.000 millones de pesos al presupuesto provincial nominalmente va a significar un impacto sobre los hospitales, va a significar un impacto sobre las escuelas, que ya no hay margen de nada, ya es una situación de crisis total. Por eso, bueno, nos oponemos a la adhesión de la provincia de Buenos Aires a este pacto fiscal, al presupuesto nacional, que prefigura un golpe a la educación pública, un golpe a la salud, un golpe a los salarios. Hace unos días se conoció un memo de Vidal a Lacunza planteando que no se renueve en el conjunto de los trabajadores contratados y temporarios y se haga un descuento salarial por la vía de las sumas, digamos, las bonificaciones que tienen los estatales de la provincia de Buenos Aires. Si lo llevan adelante como se plantea en esa comunicación interna, es un golpe muy grande. Sabemos lo que está pasando en una paritaria docente que no tiene fin, con propuestas siempre por debajo de la inflación y la situación de crisis permanente, pero este presupuesto que se plantea sería, digamos, la intención de ir todavía más lejos en este plan de endeudamiento y ajuste. Por eso tiene que tener un lugar, y aprovechamos este espacio en un sindicato combativo, en un sindicato que ha estado a la cabeza de todas estas movilizaciones, con el planteo, digamos, de una huelga decidida de todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires para enfrentar esto, decir que nos parece que el presupuesto que se viene en la provincia de Buenos Aires tiene que ocupar un lugar muy importante de rechazo, porque es un paso más en este vaciamiento del cual el Estado de IOMA es parte. Así que bueno, básicamente esto, y sobre lo otro dará por ahí para una segunda ronda o las preguntas, porque se colocó el tema de género. Nada más decir que tenemos media sanción del proyecto por ESI en la provincia de Buenos Aires, así como, bueno, el proyecto de Romina en el Congreso, que, bueno, tuvo una historia en el tratamiento en comisión, hay otros dictámenes, pero digamos que tiene la misma idea de ser efectiva, laica y científica, la educación sexual en todas las escuelas, y no una pelea que cada uno de ustedes seguramente da, pero en condiciones que son difíciles, que hay que enfrentar un montón de presiones y de obstáculos, y que sabemos que es esencial y que es urgente esa educación sexual, pero que está siendo opuesta por un acuerdo político del gobierno provincial y nacional con las iglesias, que es un punto de reagrupamiento de la derecha más reaccionaria, que se está viendo en el espejo de Bolsonaro, que está haciendo esto un punto de reagrupamiento de lo más oscuro, ¿no?, de los grupos fascistas, de apoyo a la dictadura, clericales, reaccionarios. Están haciendo un punto ahí de oposición y de trabar estos proyectos de modificación de la educación sexual, que bueno, aunque no sea el tema estricto de la charla, pero se hablaba ahí del encuentro de mujeres, del problema de la opresión a las mujeres, me parece importante colocar en la agenda de debate, porque es salud también, el problema de salud reproductiva, porque están en aumento las enfermedades de transmisión sexual. Ustedes vieron los datos, yo no tengo buena cabeza para los números, acá alguien seguro que lo tiene presente, pero no solo aumenta el HIV, sino que hay enfermedades como la sífilis, que hace décadas que no aparecían como una preocupación y que hoy hay epidemias en la provincia de Buenos Aires. Tenemos datos de embarazo adolescente no deseado que están en aumento. Entonces esto, junto a, obviamente, los problemas de violencia, de discriminación, tanto, digamos, de los femicidios, de la discriminación de la mujer, como el problema de las minorías sexuales, hacen que la necesidad de una educación sexual que verdaderamente lo sea, no que tenga el título para repetir una catequesis en un establecimiento educativo, sino que sea una herramienta para detectar abusos, para que se base a la denuncia, para desarmar la discriminación, la violencia que existe en nuestra sociedad, y también para instruir en la salud reproductiva a nuestros jóvenes, porque vemos que el problema no es menor, sino que se está agravando, aparte de que, bueno, no está habiendo acceso a los anticonceptivos en la salud pública, con lo cual, bueno, la situación se agrava más todavía. Entonces, colocando estos elementos, por lo menos paro acá mi intervención. Muchas gracias. Perdona, Roberto. La dirección de IOMA en el proyecto de ley, Sí. ¿es por elección directa de los afiliados a través de los sindicatos?
por dirección directa de los afiliados. Perfecto. Eso es lo que planteamos. Si querés te leo. No, si me lo decís te creo. 9 miembros electos a través de elecciones abiertas a la totalidad de los afiliados obligatorios. Las listas deberán estar conformadas por al menos un afiliado docente, empleado de la administración provincial, un empleado de la administración provincial, un trabajador municipal, un judicial y un profesional de la salud. Se hará con un mínimo de 5 miembros para la lista ganadora y 2 miembros de las 2 siguientes listas que superen el 20% de los votos positivos. Así que planteamos la elección directa con minorías para hacer una garantía de una representación directa y no corporativa de 4 secretarios generales. Es distinto a lo que planteó Allende, igual que es el germen de la burocracia sindical, las obras sociales, metidos los sindicatos a las obras sociales, y la corrupción de los sindicatos a través de eso, como lo que hizo Allende en consonancia a lo que hizo el gobierno de esa época, creo que era Frondizi, para darle la obra social a los sindicatos. Bueno, sí, Robertito, genial. Ya contamos con vos en el debate que se va a armar cuando expongan todos. Bueno, le agradecemos a Guillermo.